Hola, bienvenidos a Psicohistorias. En este espacio, que es creado para ti, tenemos historias que les estamos cambiando el nombre para proteger el anonimato de la persona. También estas historias tienen una finalidad que pueda llegar a las personas que están viviendo en situaciones similares y puedan tener algún tipo de apoyo y que recuerden que no están solos. Bienvenidos a tu espacio, Psicohistorias. La Fonda de la Esperanza. Me llamo Carmen y durante mucho tiempo la vida no fue más que un constante temor y dolor. Lo que para muchos parecía una familia normal, para mí era una prisión. Siempre había soñado con tener una vida tranquila, con la ilusión de una familia feliz, pero cuando me casé con Luis, pronto me di cuenta de que mis sueños se habían desmoronado. Al principio todo era perfecto, o al menos así lo creí. Pero con el tiempo las palabras se volvieron más hirientes y las agresiones constantes. Los golpes invisibles al principio comenzaron a dejar huellas que ni el maquillaje podía esconder. Lo más difícil era cuando llegaba y me repetía constantemente que no valía nada, que yo no podría vivir sin él, que jamás encontraría a alguien que me quisiera, que ya estaba vieja, que estaba fea y que valía menos que una cucaracha. Durante años creí esas mentiras, pero lo peor de todo fue ver cómo mi dolor se reflejaba en los ojos de mis tres hijos. Ellos también sufrían. Era como si el miedo se hubiera instalado permanentemente en nuestra casa. Y aunque yo trataba de ser fuerte por ellos, me sentía más y más perdida cada día. Hubo una noche, recuerdo que llovía fuerte, cuando todo cambió. Gonzalo llegó borracho y como siempre comenzó a gritarme, a decirme cosas crueles, me golpeó tirándome al piso, pateándome, dejándome casi inconsciente. Esa noche, mientras estaba en el piso, sangrando y casi agonizando, algo dentro de mí despertó. En ese momento vi a mis hijos, a mi pequeña niña, a mi hijo, el del medio, y a mi pequeña Sofía. Mirándome con ojos llenos de miedo, era como si todo el sufrimiento que había guardado dentro de mí se desbordara y entonces tomé una decisión. Decidí que ya no iba a permitir que esa vida siguiera destruyéndonos. Esperé a que Luis se quedara dormido y salí de la casa con mis hijos. No sabía dónde iría, ni cómo lo haría, pero sabía que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Encontré refugio en casa de mi amiga, aunque las primeras noches fueron difíciles porque yo sinceramente no sabía qué hacer. Lo único seguro que sabía era que no quería regresar a ese infierno. Después de unos días decidí irme a mi pueblo, a otro estado, ya que Luis amenazaba con quitarme a mis hijos y matarme. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. Mi miedo se comenzó a volver fortaleza. De pronto me di cuenta que no estaba sola. Tenía a mis hijos, sí, pero también tenía fuerzas que no sabía de dónde las sacaba. Los primeros meses fueron muy difíciles. No tenía trabajo, el poco dinero que mi amiga pudo prestarme se iba acabando y las cuentas se acumulaban. Vivir con tres niños no era nada fácil. A veces me preguntaba cómo íbamos a seguir adelante. Pero entonces un día, mientras regresaba de dejar de mis hijos a la escuela, en el mercado cerca de donde vivíamos había una fonda que estaba a punto de cerrar. La señora que lo manejaba era una mujer de tercera edad que había estado allí por años. Me dijo que ya me había estado observando. Estuvimos platicando y le conté mi situación. Al contarle todo, me dijo que si la ayudaba en la cocina y que ella me podría ayudar con mi situación. Yo me encargaba de la comida y ella me brindó un techo y comida para mis niños. La señora no tenía hijos ni familia y nos ofreció quedarnos en su casa. Lo primero que hice fue pensar en mis hijos. ¿Cómo podría darles un futuro mejor si no comenzaba a hacer algo por mí? Decidí que iba a dar todo lo que tuviera, aunque fuera poco, para reconstruir nuestra vida.
A las pocas semanas comencé a tomar las riendas del negocio, me encargué de las compras, de la limpieza, de la cocina, pronto de la fonda. Como la fonda empezó a tener una fama por los guisados que hacía de mi pueblo. A cada plato que preparaba llevaba una historia, una parte de mí, y eso se notaba. Los clientes empezaron a llegar atraídos no solo por la comida, sino por la calidez con la que se atendía. Pasaron unos años y la señora lamentablemente falleció. Me ofreció su casa, me la dejó y también me dejó su fonda. Después de eso, poco a poco fui dejando atrás el miedo y cada sonrisa que me devolvían los clientes, cada agradecimiento por la comida me hacía sentir que estaba haciendo las cosas bien, que mi esfuerzo había valido la pena. No solo logré mantener a mis hijos, sino que también comencé a darles más de lo que necesitaban: seguridad, confianza y sobre todo amor. Hoy, años después de aquella noche de lluvia, sigo adelante con mi fonda, con los tres pequeños que ya no son tan pequeños, pero están llenos de sueños y metas, igual que yo. Mi hijo mayor quiere ser ingeniero, mi hija de en medio quiere ser profesora y la pequeña tiene apenas 9 años y quiere ser chef. A veces ellos me ayudan en la cocina probando nuevas recetas, dándome ideas para el menú. Eso es lo más hermoso de todo. Ellos me recuerdan que soy capaz de mucho más de lo que pensaba. Hoy, mi vida no es perfecta. Las cicatrices del pasado siguen ahí, pero ya no me definen. He aprendido que el valor no siempre se encuentra en los momentos grandiosos, sino en las pequeñas victorias cotidianas. Cada vez que veo a mis hijos felices, cada vez que alguien entra a la fonda y se lleva una experiencia grata, sé que todo lo que he luchado ha valido la pena. Y no hubiera podido hacer nada de eso sin los ángeles que me apoyaron. Mi amiga y doña Ángela, que Dios la bendiga, que nos amó a mí y a mis hijos hasta el último momento de su vida. Y que al final el amor propio y el apoyo incondicional es la receta más importante que encontré. Mi historia no solo es mía, es la historia de todas las mujeres que como yo encuentran en su dolor una fuerza inquebrantable. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer que sufrió en silencio. Veo una mujer valiente que luchó por sus hijos, por sí misma, y que, aunque el pasado no se olvida, encontró su presente, la paz que tanto anhelaba. Y esa paz, esa esperanza, es la que ahora ofrezco a todos los que entran en mi fonda. Porque lo más importante después de todo es saber que siempre hay una salida, que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Antes que nada, muchas gracias por la historia que estás compartiendo. Es muy difícil ahora estar escribiéndolo y es mucho más difícil, claro, estar reviviendo esa historia, ese momento en el que tú pues no sabías ni qué hacer, no tenías la claridad con la que podías resolver. Y qué bueno que tuviste esos ángeles, como les dices tú, ese apoyo del exterior, y pues esa señora que también te ayudó a cambiar tu vida. Qué bueno que termine en un bonito final. Y pues esto, como lo dices, esto es un mensaje para todas estas mujeres que están pasando por algo similar, que viven con violencia intrafamiliar, que viven con personas que no las valoran. Pues este es un llamado para que ellas puedan tener esa fuerza y que tomen esta historia justamente con ese valor y con ese entusiasmo, y que recuerden que no están solas, que siempre va a haber una red de apoyo para ustedes. Y pues qué más agradecerte de esta gran historia que me estás mandando. Espero que tus hijos terminen sus carreras, que sigan sus metas y que todos esos malos sabores en un futuro sean solamente un mal recuerdo que nos ayudó
a mejorar como personas, ¿no? Muchas gracias por este mensaje y de verdad muchas gracias por la confianza.